Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Cuando lo tenga, por favor, póngase de pie conmigo y dígame un fuerte amén, como que está vivo y como que quiere escuchar palabra del Señor en el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 6, versículo 12. ¿Lo tenemos, amada iglesia? Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Dice: este es Jesús, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado el testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más nosotros te pedimos auxilio, sabiendo, Señor, que una palabra tan santa, una palabra tan perfecta, en medio, Señor, de barros imperfectos, de labios imperfectos, Padre, te pedimos que tú muestres tu gloria, para que la excelencia del poder, Señor, no sea nuestra, sino tuya, Señor. Padre, que tú ministres a tu iglesia conforme a la necesidad que ha llegado en este día, que es de ti. Que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tú quites, Padre, nuestros oídos sordos, que tú destapes nuestros oídos en el día de hoy. Padre, aquellos que necesitan un nuevo corazón, que seas tú operando el milagro de la salvación en los corazones, que seas tú trayendo vida de entre los muertos, Padre, que seas tú trayendo vista entre los ciegos, que seas tú, Señor, trayendo, Padre, caminar en medio de los que están paralizados por el poder de tu palabra, Señor. Esa palabra tiene el poder de transformar y de traer vida, y nosotros confiamos en ella, Padre. Que tu palabra sea, Padre, establecida, sembrada en nuestros corazones, y haga el efecto por el cual ella ha sido y será enviada, Señor. En Jesucristo nosotros oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. Lo que Juan nos está diciendo aquí una vez más y nos quiere aclarar es que si por obtener la vida eterna, y nosotros por ganarnos, si se podría decir, la vida eterna, los hombres tuvieran que hacer trabajos difíciles, los hombres tuvieran que sudar, los hombres tuvieran que subir una montaña alta, los hombres tuvieran que hacer sacrificios de salvación para ser más aceptable, caminar kilómetros, subir montañas, las montañas más altas, hacer las ceremonias más atractivas, muy probablemente muchos le sentirían la atracción de poder lograr esa salvación. Muchos quisieran decir: yo voy a demostrar que yo puedo, voy a demostrar que yo tengo la capacidad de hacerlo. Pero gloria a Dios, que Dios dejó claramente establecido en su palabra que la salvación no se logra llegando a distintos niveles. Llegué a este lugar y ya puedo decir: soy salvo por causa de lo que yo hice. La salvación no se va a lograr, ni se logrará nunca, por medio de llegar a niveles espirituales especiales. Dios no nos da la salvación por medio de un conocimiento místico de educación.
Yo puedo obtener la salvación por medio de mi meditación trascendental, por medio de aquellas cosas que tal vez yo pueda ir a un lugar y aprenderlas por medio de mi educación. Pero gracias al Señor que la persona menos inteligente en este salón tiene la posibilidad, por la gracia de Dios, de ser salvo. No se trata de inteligencia, no se trata de tu IQ, no se trata de tu capacidad humana para tú poder lograr ser salvo. Y esto es lo que precisamente Juan quiere que nosotros podamos entender. Por eso es que la palabra del Señor dice que no es para sabios. Dios no se escogió a la sabiduría del mundo, sino que para humillar la sabiduría del mundo escogió a lo necio del mundo. Así que si Dios nos escogió a nosotros para salvación, no es porque teníamos una capacidad brillante, éramos grandes, inteligentes, y tu vecino es menos inteligente, es brutito, como decimos en Puerto Rico. Este como que no sabe mucho, y yo tengo la capacidad de poder tener el conocimiento de la salvación. Cuando Jesucristo habló y alabó al Padre, Jesucristo en un momento dado dijo: te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dios le reveló esto a niños, a necios, a gente que no estaba capacitada. Y eso no quiere decir que hay algunos que sí, otros que no. Es que ante los ojos de Dios todo es necedad de la sabiduría humana. Dios escogió a necios para que la excelencia de la gloria no sea dada a los hombres, sino a Dios que da la salvación. No podemos, por lo tanto, añadir nada a esa obra perfecta de Jesucristo, solamente creer el mensaje que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Y vamos a mirar dos palabras claves y quiero que le pongamos atención en el día de hoy, que Juan hace énfasis a estas palabras, y es la palabra testimonio y la palabra vida. Juan enfatiza una y otra vez la palabra testimonio, el testimonio y la vida. ¿Qué es un testimonio? Cuando aquí está hablando acerca del testimonio, tenemos que entender que testimonio es la declaración de algo que alguien vio, que alguien palpó, que alguien es testigo. La palabra testimonio y testigo viene de lo mismo, una declaración de alguien que vio algo y lo va a comunicar. Juan está diciendo que nosotros tenemos el testimonio y por causa de ese testimonio tenemos la vida. El testimonio no es otra cosa que comunicar el mensaje del evangelio. El testimonio de lo que hemos visto a través del evangelio de Jesucristo, el mensaje que Dios nos dejó a nosotros. Por lo tanto, dice el versículo 6, este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre. Aquí utiliza unas palabras no muy común el apóstol Juan para hacernos saber algo importante del testimonio de Jesús. El que vino por agua y sangre, no por agua solamente. Esta palabra, ¿qué quiere decir Juan? No por agua solamente, ni no por agua y por sangre. Hay algunas doctrinas en el día de hoy que precisamente enseñan que nosotros tenemos que predicar el evangelio del agua y de la sangre. Hay muchos libros por ahí diciendo que ese evangelio del agua y de la sangre es el evangelio que trae salvación, tomando del agua, dándole un significado al agua que no es el que Juan le quiere decir en su contexto, dándole un significado a la sangre muy distinta al que nosotros tenemos aquí. Pero ¿qué es lo que quiere decir Juan con esta expresión, el agua y la sangre? Juan está diciendo, este es Jesucristo. Este es el testimonio de vida que viene a través de Jesucristo, que vino por agua y que vino por sangre, no por agua solamente, sino agua y sangre. Él enfatiza eso, una expresión aclaratoria, enfática, que Juan quiere que nosotros aprendamos algo. Quiere decir Juan con esa expresión agua y sangre. Recuerde que para el tiempo que está escribiendo Juan esta carta, había un debate en medio de los gnósticos en el que decían y afirmaban muchas herejías cristológicas. Habían cambiado el testimonio de la persona de Jesucristo a un testimonio que no era realmente en la figura en que Cristo vino. Como por ejemplo,
Algunos de ellos decían que Jesús era un mero hombre que vino en espíritu y que cuando Cristo fue bautizado, entonces eso lo hizo Jesucristo, eso lo hizo el Mesías. Él era un mero hombre normal, común y corriente como cualquier otro, pero en el momento del bautismo Dios hace el Mesías a Jesús. Entonces eso era una declaración de los gnósticos y herejes de aquel tiempo. Cuando Jesús muere, entonces Jesús se va por el Espíritu, pero su humanidad se queda aquí en la tierra. Eso era una de las tantas y muchas herejías cristológicas que habían en el tiempo de Juan. Las mismas herejías cristológicas que hay en el día de hoy, hermanos. Hoy no es solamente decir que nosotros creemos en Jesús. Nosotros no podemos afirmar solamente que yo creo en Jesús y que eso es suficiente. Nosotros debemos preguntarnos qué Jesús es. ¿En qué Jesús tú crees? Porque no todo lo Jesús salva. No todo lo Jesús te pueden llevar a la entrada delante del Padre. No todo lo Jesús te pueden librar de la ira de Dios. Por lo tanto, Juan hace un énfasis acerca de tener una cristología correcta, porque eso está en juego, tu salvación. No es suficiente que yo diga yo creo en Jesús, porque hay mucha gente predicando acerca de Jesús, pero no toda la gente está predicando acerca del Jesús de la Biblia. ¿En qué Jesús tú crees? Porque el Jesús de los mormones, que es un Jesús creado, no es un Jesús eterno, es un Jesús que no te va a salvar. Es un Jesús que te va a dejar en la misma condición, bajo la ira de Dios, condenado. El Jesús de los testigos de Jehová es un Jesús herético. Es un Jesús que te deja condenado, porque no es un Dios eterno que es igual al Padre, en el cual recibe el castigo que nosotros necesitamos recibir y paga la deuda al Padre eterno. Por lo tanto, ese Jesús nos salva. El Jesús que nos venden de que no nos da una salvación completa, sino que nos da una parte de la salvación, pero tú tienes que completar la salvación, no es un Jesús bíblico. El Jesús en el cual te dice, Él hizo el 99.9% de tu sacrificio, a ti te toca hacer el 1% de tu sacrificio, no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia que vino a intentar salvar a personas, pero que solamente está esperando por la libertad del hombre para que el hombre le acepte y lo deje entrar en su corazón. Pobrecito mendigo que está detrás de los hombres, ese no es el Jesús de la Biblia. Entonces tenemos mucho Jesús. La pregunta ¿es el Jesús de las Escrituras? Eso es lo que quería afirmar precisamente Juan acerca de esta expresión. Este Jesús que algunos piensan que vino en un cuerpo humano porque era un humano normal y que en el día del bautismo Él se hizo hombre, no es el Jesús que nosotros afirmamos, dice Juan. Y cuando habla acerca de el Jesús que vino en agua y en sangre, lo más probable acerca de muchas referencias de algunos comentaristas bíblicos del pasado, aquí hay muchas interpretaciones acerca de lo que significa el agua y la sangre. Algunos piensan que esa agua y la sangre tiene que ver que Jesucristo vino en agua y en sangre porque Jesús, cuando fue a morir en la cruz del Calvario, recuerda que cuando fueron a cortar las piernas a los soldados, cuando fueron donde Jesús, no quebrantaron sus piernas porque había una profecía que ningún hueso podía ser quebrado, ¿recuerda? ¿Y qué fue lo que hicieron? Tomaron una lanza y esa lanza la atravesaron sobre su costado. En ese momento salió de su costado agua y sangre. Algunos interpretan que eso es lo que quiere decir Juan cuando está hablando de que Jesucristo vino en agua y en sangre. Pero aquí está hablando que Jesucristo ya vino en agua y en sangre. Para muchos está diciendo no es la interpretación correcta porque no tiene que ver absolutamente nada con el texto, que Jesucristo vino en agua y en sangre. Una de las posiciones en la cual pienso que es la más acorde con el texto y lo más probable que está haciendo referencia aquí el apóstol Juan es que Jesucristo vino en agua. ¿Y cuándo fue que Jesucristo vino en agua? ¿Recuerda cuando Jesús vino a donde Juan el Bautista? Juan el Bautista lo
bautiza, allí se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en él tengo mi complacencia. Entonces, en el ministerio de Jesús, donde por primera vez hace punto de partida, inicio del ministerio, fue precisamente en el ministerio del agua, que era el ministerio de Juan. Por lo tanto, cuando está diciendo que Jesucristo vino en agua y que Jesucristo vino en sangre, quiere decir Jesucristo comienza su ministerio aquí en la tierra por medio del bautismo, y Jesucristo termina su ministerio por medio de su muerte. Jesucristo vino en agua, no solamente vino en carne, vino en agua, vino y se bautizó, viviendo la vida que tú y yo teníamos que vivir y muriendo la muerte que tú y yo deberíamos morir en la cruz. Eso es lo que quiere decir que Jesucristo vino en agua y que Jesucristo vino en sangre. El Hijo se hizo carne, vivió una vida perfecta, murió por los hombres y mujeres, pagando la culpa que cada uno de nosotros merecíamos. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces Juan está diciendo: ese es el Cristo que vino como hombre, y ese es el Cristo que vino como Dios. Ese es el mensaje cristiano de la única fuente de salvación es Cristo, y todo lo demás fuera de Cristo es muerte. No tenemos esperanza fuera de Cristo. Y mira cómo continúa diciendo el texto. Todo el que es nacido, versículo 6. Ese es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y dice: y el Espíritu, que el mismo Espíritu que habló en medio del bautismo, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da testimonio, es el Espíritu quien puede hacer que las verdades que estamos predicando aquí cobren vida en tus corazones. Yo puedo gastarme todo el sermón predicando y enseñando, gritando y regritando, que si el Espíritu no trae vida en medio de tus corazones, mientras nosotros que estamos predicando aquí, tú puedes venir todos los días a la iglesia y sigues en la misma condición de mortandad. Porque el Espíritu es quien aplica esa obra de Cristo consumada en la cruz, viniendo en agua y viniendo en sangre, para que yo lo pueda ver como mi sustituto en la cruz del Calvario. Eso es una declaración que está haciendo el apóstol Juan, entendiendo mi capacidad de predicación, mi capacidad de yo poder llevar el mensaje de Cristo que vino en agua y en sangre. Si el Espíritu no da testimonio a tu corazón, tú te quedas en la misma condición. Por eso que hay gente que puede estar en la iglesia 20, 30, 40, 50 años y pues está en la misma condición si el Espíritu no trae vida de entre los muertos. El hombre está en una condición de muerte, el hombre está en una condición de ceguera, el hombre está en una condición paralítica espiritualmente, y si el Espíritu no trae vida de entre los muertos, el hombre va a seguir en esa misma condición de mortandad. Por eso no se trata de el ratón que busca al gato, sino el gato que busca al ratón. No se trata del hombre que busca a Dios, sino el Dios que viene a buscar al hombre en medio de su impotencia y de su mortandad. A veces traemos un ejemplo y decimos: es que Jesucristo es como aquel hombre que está en medio del mar, en el cual Dios le tira su salvavidas para que él lo pueda agarrar y poder ser salvo. Algunos dicen amén, y suena muy bonito aquí ese mensaje de que el hombre se está ahogando y Dios le da un salvavidas para que él pueda sobrevivir. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es que el hombre está en alta mar tratando de salvarse, que Dios le dé un salvavidas y él se salve. Lo que es el mensaje del Evangelio es que el hombre está en el fondo del océano muerto, y el Salvador no viene a tirarle un salvavidas, viene a esta tierra y va a las profundidades del mar del pecado, te levanta de la profundidad, sopla vida sobre ti y te trae otra vez a lo que se supone que nos da la capacidad de mirarle a Él. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es un Salvador que te lo sueltan para que tú lo agarres. El mensaje del Salvador,
de la salvación es que precisamente yo estoy muerto y Dios viene, me levanta de la muerte, sopla vida sobre mí y ahora tengo la capacidad de buscarle y la capacidad de amarle. Ese es el mensaje del evangelio. El Espíritu que da vida, la eficacia del Espíritu Santo, y sin esa eficacia ninguno de los que estamos aquí nos podemos salvar. Amén, iglesia. No se trata de mi esfuerzo por ser salvo. Se trata del esfuerzo de Dios por salvarte a ti que estabas en una condición de mortandad. Por lo tanto, si alguien ha de salvarse, no solo la muerte redentora de Cristo es esencial, que debe ser suficiente, pero sino también la acción del Espíritu de Dios operando en los creyentes para traer vida entre los muertos. Por eso hay una cooperación. Si Cristo hubiese muerto en la cruz, sin el Espíritu Santo traer vida de entre los muertos, el sacrificio no podía hacerse válido. Por eso que el Padre es quien diseña la salvación, el Hijo es quien ejecuta la salvación y el Espíritu Santo es quien afirma la salvación en el corazón. La Trinidad está envuelta en medio de la salvación. El Padre diseña, el Hijo ejecuta, el Espíritu Santo confirma la salvación en la vida de los creyentes. A mí me motiva predicar la palabra domingo tras domingo, no por causa de que yo creo que en la audiencia haya una capacidad especial para creer. Me motiva a predicar la palabra domingo tras domingo porque yo sé que el Espíritu Santo, mientras la palabra está siendo enviada, está firmando esa palabra en los corazones y es Él el que está haciendo el milagro. No es la elocuencia de un predicador. Aquí puede venir el predicador más elocuente posible, que si no tiene el poder del Espíritu Santo en medio de la audiencia, trayendo vida a este mensaje, hermanos, los corazones van a permanecer de la misma forma que como entraron. Porque es el Espíritu de Dios que aplica la obra redentora de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, pero el Espíritu de Dios debe hacer real ese hecho en nosotros. Confiamos en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que mientras nosotros estamos predicando aquí, nuestros hermanos que están en este lugar, que llegan personas nuevas, sin conversa, debemos estar orando. Señor, aplica esta palabra al corazón de cada uno de los que están aquí, a esos nuevos que están llegando, como lo hiciste con Lidia, que abriste el corazón de Lidia para que pudiera creer. Y esa es mi oración antes de yo venir a predicar domingo tras domingo. Señor, abre los corazones de las personas que vienen con un corazón de piedra. Abre y haz lo que yo no puedo hacer. Confío en el poder del Espíritu Santo. Y abría la palabra del Señor confiando en el poder del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Mediante agua solamente, mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora bien, es lo que sigue diciendo el texto. Porque 3, versículo 7, si usted tiene la versión Reina Valera, va a poder leer este versículo. Si usted tiene la Nueva Versión Internacional, si usted tiene la Biblia del lenguaje actual, este versículo no aparece. ¿Por qué? Ya se los voy a explicar. Dice la palabra, versículo 7, porque 3 son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 uno son. Esto es una verdad poderosa. Yo quiero que usted entienda algo. Esta afirmación nosotros la creemos. Esta afirmación es la doctrina básica de la Trinidad. Pero quiero que entiendas algo también. En el original griego, cuando fue escrita la Biblia, en el original griego no aparece este versículo. Por eso es que algunas Biblias en el día de hoy que están tal vez más directamente traducidas del griego, no va a aparecer este versículo del capítulo 7. El 3 son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Que no creemos en la Trinidad? No, la Trinidad es la esencia de doctrina más importante que nosotros necesitamos para poder ser salvos.
Ninguna persona que no cree en la Trinidad puede ser salvo. Los unitarios no son salvos. Los mormones no son salvos. Los testigos de Jehová no son salvos. ¿Por qué? Porque no creen en la Trinidad. Toda persona que no cree en la Trinidad no puede ser salvo. Eso es bíblica, doctrina bíblica fundamental. Y pastor, ¿por qué entonces no se enoje conmigo? Yo quisiera que este versículo estuviese en el original, porque creo 100% en este versículo, pero este versículo específicamente no está en los idiomas traducidos del griego. Recuerda que la Biblia, el Nuevo Testamento, fue traducido en griego, y en el griego original esa palabra no está. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la tenemos escrita en nuestro lenguaje, en nuestra traducción de español, en nuestra traducción de inglés, en nuestra traducción latina? Lo que sucede es que recuerda que cuando Juan, y quiero decirle un poco de historia para que ustedes puedan entender, cuando Juan escribe esta carta, por ejemplo, Juan le está escribiendo esta carta, vamos a poner un ejemplo a nosotros, y le va a escribir a la iglesia de West Valley. Él está escribiendo esa primera carta original del apóstol Juan. Y mientras él está escribiendo esa primera carta original, la envía a la iglesia la lee, se leía la carta a toda la iglesia, decía, wow, entonces era tan poderosa e inspirada por el Espíritu Santo, que lo que hacían era entonces, hacían manuscritos de esa carta. ¿Y qué eran los manuscritos de esa carta? Los manuscritos de esa carta es que tomaban esa carta original y, por ejemplo, decían, ¿cuántos manuscritos tú quieres de esta carta? Es decir, ¿cuántas copias en el día de hoy? Bueno, yo quiero 20 copias. Pues tenían que buscar 20 copistas, porque no había fotocopiadora como en el día de hoy. Si tú quieres 20 copias y una fotocopiadora, le sacas 20 copias en menos de un minuto. Pero para ese tiempo no había fotocopiadora, tenían que buscar 20 copistas. 20, y copistas no son los que trabajan sirviendo copas. Los copistas son los que trabajan redactando, aquellos que están trabajando en la traducción. ¿Cómo se dice? La transcripción de esa carta. Por lo tanto, estaban mirando el original, alguien tal vez lo dictaba y ellos iban haciendo, y eso era un manuscrito. No hay más manuscritos en la Biblia, no hay tantos manuscritos en la Biblia, no hay tantos manuscritos en el mundo como lo tenemos los manuscritos de la Biblia. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? Bueno, que precisamente en uno de esos manuscritos, algunos de los copistas, escribió estas palabras como un margen de página. Y no quiere decir que estas palabras eran incorrectas, estas palabras eran correctas, pero Juan en el original griego no las escribe. Un copista lo puso como margen de página, y cuando tradujeron la Biblia al latín, por primera vez se pone entonces esas palabras que fueron puestas por un copista en el margen de página, la traducen a la versión latina, y esa se traduce a la versión en español, esa se traduce a la versión en inglés. Estas palabras tres son los que dan testimonios: en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No hay nada de malo en ello, no hay nada de malo en esto. Lo que debemos reconocer nosotros es que dichos versículos no se encuentran en los manuscritos originales del griego. ¿Está conmigo? No quiere decir que, y entonces eso está mal. No, es que eso no estaba en el griego y un copista lo añadió. Pero eso es una verdad. Solo que Juan no la escribió. ¿Y qué fue lo que escribió Juan? Juan entonces lo que dice es lo que sigue diciendo el versículo 8. Esto sí está en los manuscritos originales. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Eso sí está escrito en el idioma original. Inclusive, si estos versículos, los que están arriba, el cielo, tres son los testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Hermanos, en el tiempo de los 300 años, donde había una lucha por la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad, nada más este versículo es suficiente para quitar todos los argumentos que habían en contra de la Trinidad.
Pero los hombres del pasado, en el año 300, nunca usaron en su defensa Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 5, versículo 7, como Yahvé. Aquí tenemos la evidencia. Tres son los que da testimonio: el Padre, el Verbo, que como digo es una verdad, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Eso era suficiente para desarmar toda doctrina y no lo pudieron utilizar. ¿Por qué? Porque no estaba en los idiomas originales. Aunque sabemos y afirmamos que esto es una verdad bíblica. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Esto sí es verdad: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Como dije, han habido diferentes interpretaciones acerca de lo que es agua y sangre. Algunos dicen que han dicho que el agua y la sangre quiere decir el bautismo y la cena del Señor. Que cuando se bautiza y se toma la cena, ese es el testimonio, los sacramentos, pero igualmente no cabe dentro del pasaje. Por más que queramos meterlo, eso no está hablando acerca del pasaje, porque todavía no había sido establecido de alguna manera en lo que tiene que ver con el idioma, el propósito del autor que está escribiendo esta carta. No tiene absolutamente nada de hablar de sacramento. La sangre de Cristo y el agua y la palabra quiere decir, la sangre de Cristo y el agua es la palabra, y somos justificados, como Pedro dice, somos lavados por medio de la palabra, pero igualmente no es lo que el texto está queriendo decir. La sangre y el agua, como dije, en la cruz, cuando él fue crucificado y pusieron lanza sobre su costado, salió agua y sangre. Pero igualmente, cuando está diciendo tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu está hablando igualmente cuando Cristo fue a bautizarse, que el Espíritu dio testimonio: este es mi Hijo amado. El agua del bautismo y la sangre de Cristo, y estos tres concuerdan. Es decir, vida, muerte y resurrección de Cristo concuerdan entre sí. El testimonio del Padre en medio de su bautismo por el Espíritu Santo concuerdan con aquel Cordero que vino a morir en la cruz del Calvario derramando su sangre. Esos son los tres testimonios que tenemos: Cristo viniendo como hombre en el bautismo, Cristo viniendo a morir en la cruz del Calvario, y la obra del Espíritu Santo testificando en la vida de Cristo como el Hijo de Dios, amado Hijo de Dios. Quiere decir, Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Cristo fue el pago de nuestra redención. Cristo fue nuestro sacrificio vicario. Lo que está diciendo Juan: todo aquel que niegue a ese Cristo que vino como Hijo de Dios en el agua del bautismo, que murió por su sangre en la cruz del Calvario, es un enemigo hereje de la cruz de Jesucristo. Y eso es hasta el día de hoy igual. Todos aquellos que nieguen el sacrificio propicio de Cristo, redentor de Cristo, sustituto vicario de Cristo, todo aquel que es Cristo, todo aquel que niegue esta doctrina es un hereje guiado por Satanás, y es enemigo de la cruz de Cristo, sea quien sea. Todo el que niegue que la cruz de Cristo no fue sustitutiva, todo aquel que niegue que la cruz de Cristo no fue propiciación, está todavía bajo condenación. Eso es lo que quiere decir Juan. Él vino, vivió la vida que tú y yo teníamos que vivir. Por medio del bautismo el Espíritu testifica, muere lo que tú tienes que morir, y su sangre nos da redención de pecado. Mira lo que sigue diciendo su palabra: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí Juan está diciendo, si creemos, ¿usted cree cuando alguien le dice algo de los hombres, o usted sospecha todo? O su marido le dice algo, usted lo cree, ¿no? ¿O no? Las mujeres están diciendo a veces. Usted cree lo que su hijo le dice. Usted cree lo que su pastor le dice. Usted cree lo que
lo que personas le están hablando, lo que está diciendo aquí, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Es decir, si tú crees lo que los hombres te dicen, hombres que pueden mentir, hombres que son mentirosos por naturaleza, y tú le crees, la palabra del Señor dice, ¿cuánto más debemos aceptar el testimonio de Dios infalible? El testimonio de Dios hablado por medio de esa obra de la cruz del Calvario. El testimonio de Dios hablado por hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto más mayor es el testimonio de Dios? Porque es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ese es el testimonio acerca de Cristo que Dios ha hablado en aquella cruz. Él no habló. El sermón más grande de Cristo fue precisamente colgado en la cruz del Calvario, viniendo a morir por pecadores. Ese fue el sermón más grande. Mira lo que sigue diciendo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ustedes creen que es el Hijo de Dios, aquel que Dios puso por propiciación de nuestros pecados, aquel que Dios puso por sustituto de nuestros pecados. Si tú crees en el Hijo de Dios, tienes el testimonio en sí mismo. Es decir, el Espíritu de Dios te llevó a creer que Dios envió a su Hijo Jesucristo, colgándolo en un madero, haciéndolo maldito, cargando el pecado de sus escogidos, recibiendo la ira de Dios. Si tú has creído eso, tú tienes el testimonio en sí mismo. Pero el que no cree a Dios, mire qué palabras estas de Juan tan poderosa. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Esto no es un término medio. Si tú no crees en la obra de Cristo en la cruz, si tú no has creído y has visto que en Él tiene todo lo que tú necesitas para ser salvo, no es que todavía lo estoy pensando, es que todavía lo estoy meditando, es que estoy considerando si veo a Cristo como mi sustituto o no. No se trata de eso. No tienes a Cristo Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida. Dice la palabra del Señor que el que no cree a Dios, que ha puesto como testimonio a su Hijo, dando testimonio en el bautismo, dando testimonio en el monte de la transfiguración, dando testimonio en la cruz por medio de su resurrección. Si tú no crees ese testimonio de Dios, lo ha hecho mentiroso. Es decir, tú le estás diciendo a Dios, tú eres un mentiroso. Lo que Cristo hizo en la cruz no valió nada. No me interesa porque lo que tú dices son palabras mentirosas. Pastor, yo nunca le he dicho eso a Dios. Yo nunca le he dicho eso a Dios. Yo amo a Dios con todo mi corazón, pero todavía estoy pensando si me voy a entregar a Él. Mentiroso, has hecho a Dios mentiroso, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no has creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios ha dado un testimonio acerca de su Hijo. ¿Qué estás haciendo con el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Porque si no has creído, y no es de un creer que diga, sí, yo creí en Jesucristo, hice una oración, repetí una oración de 5 minutos y estoy viviendo mi vida para Cristo sin Cristo. Eso no lo es lo que está hablando aquí. El creer del testimonio que Dios ha dado acerca de Jesús es que es una vida de Cristo en mí. No se trata de un mero creer intelectual, de una repetición vana de palabras. Se trata de una obra transformadora de Cristo en nuestra vida. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice aquí, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Ha confiado en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida en el día de hoy? Como pregunto y he preguntado en medio de esta serie, ¿estás seguro a dónde va tu vida en la eternidad? ¿Estás seguro de que si tú mueres en el día de hoy, eres salvo? ¿Estás seguro de que si el día de hoy le toca el día donde vas a rendir cuenta delante del Señor, tu vida está a cuenta con Dios y Cristo es el Salvador de tu vida?
Hay una seguridad firme que testifica en ti estas verdades de la palabra de Dios y dice, son ciertas. Él es mi sustituto, Él es aquel que llevó mi pecado, Él es mi redención y por medio de Él yo estoy seguro en los cielos por la eternidad delante del Padre. Y una seguridad firme en aquellos que han creído realmente y que el Espíritu de Dios ha dado testimonio dentro de sí de estas palabras que Juan está hablando aquí. Pero continúa diciendo, no se queda ahí. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Cómo yo sé que yo le pertenezco a Cristo? ¿Cómo yo sé que yo no he hecho a Dios mentiroso y yo no he creído en vano? Bueno, porque si tú has creído, la evidencia de que tú has creído en el Hijo de Dios es que tú tienes la vida. Es decir, ya tú no estás muerto espiritualmente. Ya tus sentidos espirituales están abiertos. Ya no te es aburrido leer la palabra del Señor y deleitarte en ella. Ya tú oyes hablar de la cruz y del crucificado y en tu corazón hay una pasión por entender cada día más esa obra del Calvario. Tú estás vivo para las cosas de Dios. Eso tú no lo puedes producir por medio de tu religiosidad. Eso lo produce el tú entender y haber visto y tus ojos hayan sido develados a la gloria de la cruz de Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Qué interesante. No dice al que tiene al Hijo tendrá la vida. Porque en el momento en que nosotros creemos, en ese mismo momento que Dios nos hizo nacer de nuevo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese mismo momento tenemos la vida eterna. Tú no estás buscando, si tú has creído en Cristo, estás arrepentido de tus pecados, hermanos, tú no estás buscando ganarte la vida eterna. La palabra del Señor dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Es decir, en ti mora la divinidad de Dios, en el sentido de que Dios te dio vida por el Espíritu, su Espíritu vive en ti, tú tienes la vida eterna, tú no estás ganándote la eternidad. Porque a veces tenemos la idea de que la vida eterna la alcanzaremos cuando muramos. Es decir, morimos y alcanzamos la vida eterna, pero no es así. La vida eterna la tenemos en el momento en que Dios te salvó. En ese momento la vida eterna vino a morir en ti. Por eso es que si usted muere hoy y está en Cristo, tú no dejarás de existir. Tú irás a la presencia de Dios por la eternidad, porque en ti tienes la vida. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Yo tengo la vida de Dios en mí. Yo no estoy intentando ganar la vida. En el momento de creer, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tienes o no tienes? No es como, ¿cuántos han escuchado a una mujer decir, yo creo que yo estoy casi embarazada? ¿Será posible eso? O estás embarazada o no estás embarazada, pero tú no puedes estar casi embarazada. O tienes una criatura dentro de ti o no tienes una criatura dentro de ti. Lo que está diciendo Juan aquí es que el que tiene al Hijo tiene la vida, punto. Pero sigue diciendo, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No hay casi salvos. No hay casi cristiano, como decía John Whitfield. ¿Es cristiano o no es cristiano? O tienes la vida o estás muerto. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estás muerto en tus delitos y pecado. Entonces, ¿dónde estamos en el día de hoy? Tienes al Hijo de Dios, tienes la vida. Y fíjese bien que el apóstol nos dijo, el que pertenezca a la Iglesia Bautista del Sur tiene la vida. El apóstol no está diciendo el que pertenezca a la Iglesia Gracia Eterna de West Valley tiene la vida.
Alguien podría decir, bueno, yo pertenezco a cierto grupo de iglesia, yo he servido en tantos ministerios, yo tengo tantos años de servir al Señor. Y otras personas podrían afirmar, yo pertenezco a X denominación, yo tengo a tal pastor, yo tengo a tal doctrina, yo soy de doctrina reformada, bautista. Aquí no está diciendo eso. Escúcheme bien, tú puedes estar en una buena iglesia, tú puedes tener un buen pastor, tú puedes tener una buena teología y aún así tú no tener a Cristo. Y eso es verdad. Sí, hay gente que sabe los 5 puntos de la reforma, se lo saben de memoria, se saben las doctrinas de la gracia de memoria, pero la Biblia no dice, el que se sepa las doctrinas de memoria tiene la vida. El que tiene al Hijo, el Hijo de Dios morando en nosotros, el Hijo de Dios viviendo a través de nosotros, el Hijo de Dios, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual se entregó a sí mismo por mí. Lo que está diciendo Juan es que si tenemos al Hijo, hay una evidencia de vida en ti. No es posible decir, si yo tengo al Hijo, si yo una vez hice una oración, si yo soy cristiano, y miramos el cadáver espiritual porque no hay frutos de esa vida del Espíritu Santo en ti. No es posible. Si tenemos al Hijo, tenemos la vida, y la manifestación de esa vida es evidente. Hay una evidencia externa de que tú estás vivo espiritualmente. Amas las cosas de Dios, anhela las cosas de Dios. Dios es deslumbrado a tu vida. Amas estar en su presencia, aunque luchas todavía por estar en su presencia y tener momentos de oración. Pero el que tiene al Hijo está vivo, que aunque haya pasado el día que sin orar, aquellos que están vivos y han recibido esta vida saben que cuando llega a su alcoba hay un deseo espiritual. Yo no he orado en el día de hoy. Yo necesito ir a la presencia de Dios. Tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, que no te va a dejar hacer las cosas como las hacía antes. El que tiene al Hijo tiene la vida. Está vivo a los asuntos espirituales, anhela ver a Cristo, anhela conocerle, anhela profundizar en su palabra. ¿Cómo estamos en el día de hoy? ¿Tienes al Hijo? No si tienes religión, no si tienes años en el cristianismo, ¿tienes al Hijo? ¿Está tu confianza puesta en los méritos perfectos de Cristo? Él es tu dependencia, tu confianza, tu Salvador. No solamente confesional, tu Salvador funcional. Porque yo puedo confesar con mi boca que Jesús es el Señor y profesar con mis hechos de que yo tengo la esperanza puesta en otra cosa que no es Jesús. Pero el que tiene al Hijo tiene la vida, confía en la obra perfecta de Cristo. Tiene la vida. Él es para usted esa única y perfecta obra que tú necesitas o estás buscándole en otra cosa. Él es tu piedra preciosa. Él es aquella piedra escogida, como decía el apóstol Pedro, que para nosotros es preciosa. Él es tu verdadero y único y suficiente Señor y Salvador de tu vida. Dice su palabra, y este es el testimonio que ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Y quiero terminar leyendo lo que es para aquellos que Cristo ha salvado, lo que es a sus ojos esta vida. Dice, no sé quién realmente escribió, lo he escuchado de muchos, pero realmente no sé quién fue quien escribió estas poderosas verdades de un corazón que está vivo para Dios.
Dice: mi rey es el rey de los judíos. Mi rey es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de las eras. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes. Él es Señor de señores. Este es mi rey. Aquellos que han sido comprados por Él dicen: me pregunto, ¿le conoces? Mi rey es soberano. Ningún medio de medida puede definir el amor ilimitado de mi rey. Él es completamente sincero. Él es para siempre fiel. Él es inmortalmente lleno de gracia. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Le conoces? Él es el mayor fenómeno que alguna vez haya cruzado el horizonte de este planeta. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del pecador. Él es la pieza central de la civilización. Él es sin par. Él es sin precedente. Él es la idea más alta en la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la teología verdadera. Él es el único calificado para ser un salvador suficiente. Me pregunto, iglesia, ¿le conoces? Él suministra fuerza al débil. Él está disponible para el tentado y el intentado. Él se complace y se compadece, y Él salva. Él refuerza y Él sostiene. Él protege y Él dirige. Él cura al enfermo. Él limpia al leproso. Él perdona a los pecadores. Él descarga a los deudores. Él libera al cautivo. Él defiende al débil. Él bendice a los niños. Él sirve a los desafortunados. Él considera al anciano. Él recompensa al diligente. Él embellece al manso. Me pregunto, ¿le conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es el manantial de la sabiduría. Él es la puerta de la entrada de la libertad. Él es el camino de la paz. Él es el camino de justicia. Él es el camino a la santidad. Él es la entrada de la gloria. ¿Le conoces? Su vida es incomparable, su calidad es ilimitada, su piedad es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es bastante, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y ligera es su carga. Yo deseo y podría describirlo. Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Bien, usted no puede sacarlo fuera de su mente. Usted no puede escaparse de su mano. Usted no puede resucitar sin Él. Usted no puede vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero ellos averiguaron que ellos no podían pararlo. Pilato no pudo encontrar ningún defecto en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo detenerlo. Y la tumba no pudo sostenerlo. Ese es mi rey. Ese es mi rey. Ese es mi rey. Su reino es imparable. Ese es el rey que Juan quiere que nosotros podamos conocer a través de Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos todas las riquezas, tenemos todo lo que necesitamos en la persona de Cristo. Gracias, Padre, porque tu vida